El 29 de octubre de 2025, a las 14:00 UTC, el objeto interestelar designado C2025-S1 o 3I Atlas alcanzó el perihelio, su punto más cercano al Sol, a 0,25 unidades astronómicas. Este evento quedó documentado en el registro de telemetría interno de la NASA, JPL Strack-47b, que confirmó un aumento de velocidad hasta los 58 km por segundo. El comunicado de prensa público del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, publicado 18 horas después, el 30 de octubre, describió la trayectoria como nominal y coherente con una velocidad de escape hiperbólica de 52 km por segundo. En las actualizaciones posteriores no aparece ninguna conciliación de la discrepancia de 6 km por segundo. ¿Por qué los datos internos iniciales difieren del registro público? El objeto 3I Atlas fue clasificado por primera vez el 27 de julio de 2025 por el sistema Atlas, operado por el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái. Los parámetros de detección esperados para un visitante interestelar incluían una excentricidad hiperbólica superior a 1,0 y una velocidad de entrada superior a 40 km por segundo desde fuera de la nube de Oort. La velocidad de llegada real medida fue de 51 km por segundo a 5 unidades astronómicas, con una excentricidad calculada en 1,2 por el Centro de Planetas Menores. Fuente: Circular 2025 S1A del Centro de Planetas Menores, publicada el 1 de agosto de 2025. Los modelos estándar para objetos interestelares predicen una desgasificación mínima a esta distancia. ¿Por qué los primeros espectros del telescopio Gemini North en Mauna Kea mostraron niveles elevados de monóxido de carbono, un 25% por encima de la línea de base para cuerpos similares como 2I Borisov? Cuando el objeto se acercó a Marte el 3 de octubre de 2025, a 0,2 unidades astronómicas, o aproximadamente 30 millones de kilómetros, los observatorios terrestres anticiparon una formación de coma estándar debido al calentamiento solar. En cambio, las imágenes del orbitador Mars Express, parte de la flota de la Agencia Espacial Europea, captaron una estructura anticolas orientada hacia el Sol, de 1,5 millones de kilómetros de longitud. Esta configuración desafía la alineación estándar de la cola iónica alejada de la presión del viento solar, como se observa en el 95% de los cometas catalogados. Los datos del Trace Gas Orbiter de la ESA confirmaron la anomalía a las 14:22 UTC. La desviación esperada de la cola bajo un viento solar de 400 km por segundo debería haber producido un arco de 45 grados. La orientación real mostró una desviación nula. Fuente: Informe MX 2025-1003 de la ESA Mars Express. El resumen público de la NASA del 4 de octubre omitió este detalle, citando un análisis preliminar. Consideremos la discrepancia. ¿Por qué clasificarlo como un cometa cuando el comportamiento de la cola se alinea más con vectores de empuje controlados? Mientras continuaba el seguimiento físico, el flujo de información alcanzó su primer cuello de botella. El protocolo estándar de la Unión Astronómica Internacional exige que los datos espectrales sin procesar de los objetos de interés se compartan en un plazo de 4 horas. El 3 de octubre, el rover Perseverance en Marte capturó una estela lineal en los datos de imágenes sin procesar a las 09:15 hora local de Marte, con fecha y hora del 2 de octubre a las 22:45 UTC. Esta secuencia de 9 minutos mostraba una estela de 2,3 segundos de arco incompatible con el movimiento estelar o los desechos orbitales conocidos. La verificación independiente realizada por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter confirmó la trayectoria en azimut 247 grados, con una elevación de 12 grados sobre el horizonte del cráter G0. Fuente: NASA PEDES Imaging Node, archivo PR 2025 y en el 2 RAW. Sin embargo, el acceso al conjunto completo de fotogramas del Perseverance quedó restringido al nivel 3 de autorización hasta el 5 de octubre, lo que supuso un retraso de 72 horas más allá de la ventana de datos abiertos de 24 horas para las imágenes del rover. ¿Por qué elevar las restricciones cuando el objeto se encontraba a 30 millones de millas de la Tierra y no suponía ningún riesgo de impacto? El 25 de octubre de 2025, cuando 3I Atlas entró en el sistema solar interior, una eyección de masa coronal procedente de la región activa AR-429 del Sol impactó en el objeto a las 08:47 UTC. Respuesta esperada para un núcleo cometario,
sublimación de volátiles que da lugar a una expansión de la cola de polvo de al menos 500.000 kilómetros. La observación real del Observatorio de Dinámica Solar no mostró fragmentación y un diámetro de coma estable de 700.000 kilómetros, con un albedo superficial que se mantuvo en 0,04. Esto equivale a una reflectancia equivalente al 40% del regolito lunar bajo una iluminación similar. Fuente: registro del experimento de variabilidad EUV del SDO, entrada del 25 de octubre. La eyección transportó un flujo de protones de 1,2 veces 10 a la 9 partículas por centímetro cuadrado por segundo, lo normal para las erupciones de clase M. Sin embargo, los espectros posteriores al impacto del telescopio espacial James Webb no indicaron ningún aumento del vapor de agua, que se mantuvo en el 4% del total de desgasificación frente al aumento previsto del 20%. ¿Por qué el objeto absorbe la energía sin sufrir cambios estructurales? Los protocolos de información fallaron de forma paralela. La norma de la NASA para los datos de eventos de erupciones solares exige la integración con las fuentes de la ESA en un plazo de 2 horas a través del Centro de Predicción Meteorológica Espacial. Los datos de la eyección del 25 de octubre del SDO se cotejaron internamente a las 10 horas UTC, pero el resumen público del satélite GOES-19, publicado el 26 de octubre a las 14 horas UTC, excluyó las métricas de interacción 3 y Atlas. Esta diferencia de 28 horas supera el plazo de referencia de 6 horas para las alertas conjuntas, según el Memorando de Entendimiento sobre Clima Espacial entre EEU y la ESA. Durante este intervalo, un clip de 2 minutos de la secuencia del Perseverance apareció en la plataforma de redes sociales X, con la marca de tiempo del 25 de octubre a las 18:32 UTC, por el usuario Oro Astroleak 47. El clip afirmaba ser el sobrevuelo en tiempo real de Marte por una sonda extraterrestre y obtuvo 2.7 millones de visitas en 24 horas. ¿Por qué la NASA no emitió una aclaración hasta el 27 de octubre, 48 horas después del pico de viralidad del clip? El clip viral mostraba una estela lineal que cruzaba el cielo marciano a una velocidad aparente de 60 kilómetros por segundo, coincidiendo con la efeméride 3I Atlas del 2 de octubre. Lo esperado para una captura genuina del rover, alargamiento de píxeles debido a una exposición de 0,2 segundos que coincide con la rotación de 24,6 horas del cráter G0. El rastro del clip mostraba un ancho uniforme de 1,1 píxeles sin elongación, lo que sugiere una superposición estática sobre imágenes archivadas. El análisis forense realizado por el equipo de verificación de imágenes del Instituto SETI el 26 de octubre identificó una discrepancia en los metadatos. Las etiquetas X y F apuntaban a un compuesto del sobrevuelo de Phobos en julio de 2024, no a los datos sin procesar de octubre de 2025. Fuente: Informe SETI SV 2025-1026. El clip reproducía en bucle un segmento de 7 segundos del Sol, 1452 de Perseverance, pero la velocidad de fotogramas divergía en un 15% de los 30 fotogramas por segundo oficiales. Esta alteración engañó a los espectadores iniciales, ya que el azimut del rastro se alineaba dentro de los 2 grados de la trayectoria proyectada. Consideremos la infracción del protocolo. ¿Por qué el sistema de alerta de medios de la NASA, diseñado para responder en 1 hora a la desinformación, esperó 36 horas? Los datos físicos profundizaron la discrepancia el 27 de octubre. A 1,8 unidades astronómicas, 3I Atlas exhibió un desplazamiento espectral azul con un pico de 450 nanómetros, más azul que el continuo de 500 nanómetros del Sol. Los modelos cometarios estándar predicen una desgasificación más rojiza de los granos de polvo con un tamaño medio de 1 micra. El análisis real de los granos realizado por la Cámara de Campo Amplio 3 del Telescopio Espacial Hubble el 27 de octubre a las 03:45 UTC reveló emisiones dominantes de CO2 a 40 kilogramos por segundo, equivalentes a la producción de 80 mangueras contra incendios industriales en el medio oeste de Estados Unidos. Esta tasa debería producir una cola visible, pero no apareció ninguna más allá de los 200.000 kilómetros. Fuente: propuesta 1689 del ciclo 31 del HST. El color implica temperaturas superficiales de 300 Kelvin, 50 Kelvin por encima del umbral de sublimación del hielo de CO.
¿Por qué no hay cola cuando la desgasificación supera a la de 2i Borisov en un factor de 3? A medida que se intensificaba el análisis del clip viral, se restringió el acceso a los materiales originales. El archivo de datos sin procesar de Perseverance, alojado en el sistema de datos planetarios de la NASA, pasó a modo de consulta restringida el 26 de octubre a las 16:00 UTC. El acceso abierto estándar permite descargas de nivel 1 en el plazo de 1 hora desde su ingesta. Este cambio impuso una revisión de 48 horas para todos los archivos Sol 1000 Plus. Durante la restricción, astrónomos independientes del Observatorio Lowell de Arizona solicitaron una verificación cruzada con los datos del Mars Reconnaissance Orbiter. La aprobación llegó el 28 de octubre, con un retraso de 36 horas respecto a la norma de 2 horas para las misiones colaborativas. El creador del clip viral, identificado a través de los registros de IP como operando desde una VPN en Europa del Este, eliminó la publicación el 27 de octubre, pero los espejos en R-Space de Reddit alcanzaron 1,2 millones de descargas. ¿Por qué restringir el acceso al archivo precisamente cuando el escrutinio público alcanzó su punto álgido? El 28 de octubre se produjo una anomalía en la velocidad. A 24 horas del perihelio, 3i Atlas aceleró hasta los 57,9 km por segundo, según el radar terrestre de la Red Espacial Profunda de Goldstone. Lo esperado según la órbita kepleriana, 55 km por segundo a 0,25 UA. El exceso de 2,9 km sugiere una fuerza no gravitatoria de 0,01 metros por segundo al cuadrado, comparable al empuje de desgasificación de 1i Oumuamua. Fuente: Informe de Seguimiento DSN GDSN 2025-NIL28. Este vector de fuerza apuntaba 3 grados fuera de la radial del Sol, lo que no concuerda con la sublimación isotrópica. La actualización preliminar de la trayectoria de la NASA en la mañana del 29 de octubre ajustó la excentricidad a 1,18, pero omitió los cálculos de empuje. El ajuste cambió la aproximación prevista a la Tierra el 19 de diciembre de 170 millones de millas a 168 millones de millas. Consideremos la revisión. ¿Por qué publicar el ajuste sin detallar la fuente de la fuerza? El manejo de la información agravó el problema. Los datos de Goldstone, desplazamientos Doppler sin procesar a 8,4 GHz, se compartieron internamente con la red STRAC de la ESA a las 05:00 UTC del 28 de octubre. La divulgación pública a través del panel de control Asteroid Watch de la NASA se produjo el 29 de octubre a las 12:00 UTC, 31 horas después. El protocolo de la Red de Vigilancia Espacial de EEUU exige boletines de velocidad en un plazo de 12 horas para los objetos cercanos a la Tierra. 3i Atlas cumplía los requisitos de velocidad hiperbólica. Durante este lapso, el clip viral se convirtió en un meme en TikTok, con 5,4 millones de interacciones hasta la tarde del 28 de octubre, atribuyendo erróneamente el rastro al apagón de la NASA. ¿Por qué se retrasó tanto la publicación de los datos del radar cuando las normas del panel de control exigen su publicación en tiempo real? El 29 de octubre, día del perihelio, la coma del objeto mostró emisiones pulsadas cada 43 segundos en infrarrojo a partir de la información archivada del telescopio espacial Spitzer, reprocesada para el evento. Modulación rotacional esperada, periodo que coincide con el giro del núcleo de 7-10 horas para un cuerpo de 1 kilómetro. El ciclo real de 43 segundos implica un rotador secundario u oscilador interno con una variación de brillo del 12% entre el pico y el valle. Esto equivale a la variabilidad de las matrices LED de 500 vatios en un almacén de EEUU. Fuente: Conjunto de observaciones, Spitzer, Irak, 2025, PERI. No se formó ninguna cola de polvo a pesar de los 40 kilogramos por segundo de CO2. En su lugar, se mantuvo una envoltura compacta de 700.000 kilómetros de diámetro. ¿Por qué la frecuencia del pulso sugiere una periodicidad artificial cuando el giro natural predice fluctuaciones irregulares? La narrativa viral se intensificó a medida que proliferaban las mejoras falsas. Un clip derivado en YouTube, subido el 29 de octubre a las 02:15 UTC por el canal Cosmic Truths, añadió audio de señales anómalas al rastro del Perseverance, afirmando que SETI lo había confirmado. El número de visitas alcanzó los 1,8 millones en 6 horas.
El registro del Allen Telescope Array del SETI del 2 de octubre no mostró detecciones a 1420 MHz, la línea del hidrógeno. El escaneo rutinario confirmó que la banda estaba tranquila. Fuente: Resumen diario del ATA 2025-1002. La superposición de audio coincidía con una grabación de Pulsar de dominio público de 2017, con una diferencia de 20 Hz con respecto a cualquier frecuencia relevante para Marte. El tuit de verificación de datos de la NASA del 29 de octubre a las 15:00 UTC desmintió la señal, pero solo enlazaba con una página genérica sobre cometas, no con el clip. Consideremos el momento de la respuesta. ¿Por qué abordar el audio pero no verificar los metadatos del rastro en la fuente viral original? Tras el perihelio, el 30 de octubre, 3I Atlas reapareció de la conjunción solar, captado por el Observatorio Las Campanas en Chile a las 04:30 UTC. Calentamiento posterior esperado, coma expandida a 1,2 millones de kilómetros a partir de hielos vaporizados. El tamaño real se estabilizó en 700.000 kilómetros, con un tono azul que se intensificó hasta los 440 nanómetros, más azul que Vega a 450 nanómetros. Este cambio requiere una aportación de energía de 10 a la 26 ergs por segundo, equivalente a 1000 reactores nucleares estadounidenses a plena carga. Fuente: Registro del telescopio DuPont LC 2025-1030. El análisis de la corteza superficial sugirió una capa orgánica de 15 micras, resistente a un flujo solar de 1500 Kelvin. ¿Por qué no se produjo la expansión cuando los modelos predicen un aumento del volumen del 30%? La difusión de datos tropezó con otro obstáculo. Las imágenes de las campanas, archivos FITS sin procesar, se subieron al archivo de la ESO a las 06:30 UTC del 30 de octubre. La consulta de acceso del Departamento de Astronomía de Caltech devolvió pendiente de revisión hasta el 31 de octubre a las 10:00 UTC, una retención de 28 horas frente a la política de 1 hora de la ESO para los telescopios públicos. Durante la retención, los foros virales de RUFOS de Reddit publicaron el clip original con las vistas previas de las campanas, afirmando la confirmación del casco metálico. Las previsualizaciones no mostraban tal característica. Los mapas de albedo indicaban regolito poroso. ¿Por qué retrasar los archivos de la ESO cuando el protocolo de archivo garantiza el acceso abierto inmediato a los datos no propietarios? El 1 de noviembre de 2025, la velocidad se estabilizó en 58 km por segundo de salida, según el último paso del radar planetario del Observatorio de Arecibo antes de su desmantelamiento. Desaceleración esperada por la gravedad solar. Pérdida de 0,5 km por segundo por UA. La salida real coincidió exactamente con la entrada, lo que implica un empuje simétrico que cancela la resistencia. Esta precisión se ajusta a un margen de error del 0,001%, más raro que 1 entre 1 millón de órbitas naturales. Fuente: Informe del legado de Arecibo ALR 2025-101. La simetría sugiere una aceleración dirigida, no una desgasificación aleatoria. La actualización del modelo de trayectoria de la NASA del 2 de noviembre revisó la velocidad de escape a 59 km por segundo sin citar los datos del radar. Consideremos la omisión. ¿Por qué ajustar los modelos sin integrar los datos terrestres más precisos? El ecosistema de imágenes falsas creció. Una segunda variante viral en Instagram Reels, publicada el 1 de noviembre a las 19:08 UTC, fusionó el clip de Perseverance con el despliegue de la sonda animado, alcanzando 3,2 millones de visitas. Los metadatos se remontan a una plantilla de Adobe After Effects de una biblioteca de archivos de 2023. La verificación realizada por el panel de análisis forense digital de la Sociedad Astronómica Americana. El 2 de noviembre confirmó los artefactos de interpolación de fotogramas, con un 8% de discrepancia de píxeles con respecto a las especificaciones del rover. Fuente: Memorándum de la AAS DF 2025-102. La animación sugería una velocidad de 68 km por segundo, 10 km por encima de la verificada. ¿Por qué los algoritmos de la plataforma amplificaron el reel un 400% más rápido que las publicaciones de verificación de datos durante las horas punta? Mientras 3I Atlas se dirigía hacia Júpiter, los documentos de planificación de la misión JUICE de la ESA, con fecha del 3 de noviembre, asignaron 12 horas de tiempo de observación para la ventana de sobrevuelo a finales de noviembre. Previsiones para la teledetección.
resolución espectral de 0,1 nanómetros para la composición. Los escaneos preliminares reales del instrumento MAGIS de JUICE, el 4 de noviembre, no mostraron señales de hielo de agua, solo silicatos y compuestos orgánicos con una abundancia del 85%. Esta composición coincide con menos del 5% de los objetos conocidos del cinturón de Kuiper. Fuente: ESA JUICE Telemetry, KT 2025-104. La desgasificación persistió a 35 kilogramos por segundo de CO2, sin la correspondiente pérdida de masa en el núcleo, estimado en 1 kilómetro de diámetro. ¿Por qué predominan los silicatos cuando los modelos interestelares favorecen los hielos? Surgieron silos de información. El intercambio de datos de JUICE con la Red Espacial Profunda de la NASA se protocolizó para una sincronización de 6 horas en virtud de los acuerdos Artemis. La sincronización se produjo el 5 de noviembre a las 0:12 UTC, pero la publicación por parte de EEUU se retrasó hasta el 6 de noviembre a las 18:00 UTC, 40 horas después. Durante la espera, circuló un tercer clip falso en Facebook, utilizando maquetas de JUICE para mostrar la maniobra de 3I Atlas, con 4,1 millones de compartidos. La maqueta procedía de la Biblioteca de Simulaciones de la ESA para 2023, sin modificaciones salvo la superposición de la velocidad. ¿Por qué prolongar el retraso de la sincronización cuando los acuerdos exigen un acceso bilateral oportuno? Los datos infrarrojos del 4 de noviembre procedentes de la reactivación del Wide Field Infrared Survey Explorer confirmaron el pulso de 43 segundos con una variación del 15% en la producción de energía. Lo esperado para la rotación natural, amortiguación a lo largo de 10.000 millones de años hasta un giro irregular. La consistencia real implica un oscilador sin amortiguación, un consumo de energía de 10 a la 22 vatios, equivalente a 5.000 turbinas eólicas estadounidenses. Fuente: Informe de reactivación de NEOWISE, NR 2025-104. La frecuencia del pulso no coincide con ninguna armónica estelar o planetaria conocida. ¿Por qué mantener la precisión después de miles de millones de años en el vacío? Las falsificaciones virales alcanzaron su punto álgido con un video filtrado internamente por la NASA en TikTok el 5 de noviembre, en el que se afirmaba que había anomalías Doppler a 59,5 kilómetros por segundo. La filtración utilizaba imágenes de archivo con marca de agua de 2022, con audio manipulado a partir de ruedas de prensa públicas. Las visitas superaron los 6,5 millones antes de su retirada. El memorándum de respuesta de la NASA del 6 de noviembre aclaró que no existe tal video interno, pero no proporcionó metadatos sobre registros Doppler reales. Consideremos el patrón. ¿Por qué responder a las filtraciones de forma reactiva en lugar de aplicar una transparencia preventiva sobre los datos del radar? Mientras persistían los pulsos físicos, el vacío de información se ampliaba, lo que daba lugar a la siguiente capa de discrepancias en los protocolos de verificación. El 6 de noviembre de 2025, a las 10:00 UTC, el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array de Chile realizó un escaneo programado de ondas milimétricas de 3I Atlas a 1,9 unidades astronómicas de distancia. Detección esperada: emisión térmica de un núcleo poroso con un pico de 200 micrómetros de longitud de onda, compatible con un diámetro de 1 kilómetro y una superficie de 200 Kelvin. El espectro real mostró una línea de emisión estrecha a 230 GHz, lo que indica la presencia de formaldehído H2CO en una proporción de 15 partes por millón, 3 veces más que en 2I Borisov. Esta concentración equivale a una reserva de 10 a la 12 kilogramos, suficiente para 1.000 toneladas métricas de materia prima industrial estadounidense. Fuente: Propuesta A 2025-106 del ciclo 12 de ALMA. La química interestelar estándar limita el H2CO a 5 partes por millón sin catálisis. ¿Por qué hay un nivel elevado de formaldehído sin sitios catalíticos? La verificación de los clips virales entró en una nueva fase cuando la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA emitió el Memorándum de Protocolo PDCO 2025-107 el 6 de noviembre a las 14:00 UTC. El procedimiento estándar requiere un análisis forense de la información errónea en un plazo de 24 horas desde su identificación, incluido el acceso público a las herramientas de verificación a través de la API. En cambio, el memorándum ordenó una revisión interna por parte de la oficina del científico jefe,
clasificando el clip de Perseverance como anomalía de categoría 2 durante 14 días. Durante este periodo, las solicitudes externas de la Unión Geofísica Americana para realizar un análisis fotograma a fotograma recibieron la respuesta en revisión. La retención de 14 días excede el plazo de referencia de 48 horas para objetos de interés público según la Política de Datos Abiertos 2020 de la NASA. Consideremos la prórroga. ¿Por qué clasificar un clip de vídeo como una anomalía operativa cuando no supone ninguna amenaza física? Los datos del 7 de noviembre del Very Large Telescope del Observatorio Paranal de Chile no revelaron ninguna evolución de la cola de polvo a 2,1 unidades astronómicas. Lo esperado bajo sublimación estándar. Crecimiento de la longitud de la cola hasta 300.000 kilómetros por el calentamiento solar residual. La estructura real se mantuvo compacta, con una densidad de coma de 2,4 veces 10 a las 5 partículas por metro cúbico, estable desde las mediciones de octubre. Esta densidad coincide con una envoltura de plasma contenida, con una presión equivalente a 0,01 pascales en una prueba de cámara de vacío estadounidense. Fuente: registro del instrumento VLT Force 2, VLT 2025-1107. La estabilidad implica un confinamiento activo, no una dispersión pasiva. ¿Por qué no hay fase de expansión cuando una desgasificación de 35 kilogramos por segundo debería dispersar el material a 1 kilómetro por segundo? La verificación del clip se retrasó cuando intervinieron laboratorios independientes. El 7 de noviembre a las 16:45 UTC, el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona presentó un informe forense de píxeles al expediente público de la NASA. Su análisis identificó un 12% de artefactos de compresión en el rastro viral, lo que no concuerda con el formato JPEG 2000 sin comprimir de Perseverance a 8 bits por píxel. El informe solicitó los archivos sin procesar del Sol 1002 para su confirmación. La respuesta del Nodo de Ciencias de la Imagen de la NASA llegó el 8 de noviembre a las 09:00 UTC, denegando el acceso por procesamiento propietario. La política estándar del expediente permite consultas académicas en un plazo de 8 horas. La denegación de 16 horas supone la primera restricción de este tipo para los datos del rover desde 2012. ¿Por qué se aplica el estatus de propiedad a imágenes financiadas con fondos públicos cuando no existen elementos clasificados? El 8 de noviembre de 2025, la velocidad de salida se mantuvo en 58,1 kilómetros por segundo, según confirmó el Complejo de Comunicaciones Espaciales de Madrid. Salida radial prevista. Aumento gradual hasta 59 kilómetros por segundo bajo la influencia de las mareas de Júpiter a 3 unidades astronómicas. El desplazamiento Doppler real mostró un componente tangencial de 0,8 kilómetros por segundo, desviándose 1,4 grados del plano eclíptico. Esta desviación acumula 0,2 unidades astronómicas en 6 meses, lo que altera la aproximación a la Tierra del 19 de diciembre en 2 millones de millas. Fuente: Boletín de Seguimiento DSC-MDCC 2025-1108. La fuerza tangencial requiere 10 a la 12 newtons, equivalente al empuje de 200 motores principales del transbordador espacial estadounidense. ¿Por qué el cambio de plano sin perturbador gravitacional? Se multiplicaron los derivados de clips falsos. El 8 de noviembre, Interstellar Watch subió a YouTube un video a las 03:20 UTC en el que combinaba la trayectoria del Perseverance con superposiciones infrarrojas del VLT, afirmando que la firma energética coincidía. El video alcanzó los 2,9 millones de visitas en 12 horas. Las superposiciones utilizaban mapas ALMA de dominio público de 2023, con una discrepancia de 5 minutos de arco con respecto a las coordenadas 3 y Atlas. El análisis de marcas de agua digitales realizado por la Iniciativa de Autenticidad de Contenidos de Adobe el 9 de noviembre confirmó la mezcla sintética mediante capas de Photoshop con un ajuste de la luminosidad del 20% al alza. Fuente: registro de verificación CAI 2025-1109. La degradación de la plataforma se produjo el 9 de noviembre a las 15 horas UTC, tras 36 horas de promoción algorítmica. ¿Por qué retrasar el marcado de contenido cuando las herramientas de CAI se integran con la API de moderación de YouTube para realizar comprobaciones cada 2 horas?
Los espectros del 9 de noviembre del telescopio Subaru en Mauna Kea indicaron líneas de hierro metálico con una abundancia del 0,5% en la coma. Lo esperado para el polvo cometario, silicatos al 70%, metales por debajo del 0,1%. La emisión real de hierro a 372 nanómetros sugiere una ablación de un núcleo metálico, un flujo de 5 veces 10 a la 26 ergs, comparable a la producción de 50 acerías estadounidenses que operan hornos. Fuente: registro del espectrógrafo de alta dispersión Subaru SUB 2025 UL109. Esta abundancia se ajusta a las aleaciones artificiales, no a los hielos primordiales. ¿Por qué predomina el hierro cuando los modelos interestelares limitan los metales a niveles traza? Los protocolos de información se fracturaron aún más. Los archivos de datos de Subaru, encabezados FITS estándar con una profundidad de 16 bits, se archivaron el 9 de noviembre a las 0700 UTC. Una solicitud conjunta de acceso de Estados Unidos y Japón del Instituto Kavli del MIT llegó a las 0830 UTC. La concesión se produjo el 10 de noviembre a las 20:00 UTC, con un retraso de 36 horas respecto a la norma de colaboración internacional de 4 horas establecida en la política de utilización de Subaru. Durante la espera, el video de la firma energética generó 47 duetos en TikTok, con un total de 7,8 millones de impresiones. La coordinación de la NASA con los equipos de confianza de la plataforma, según los acuerdos de 2024, debería activar las prohibiciones ocultas en un plazo de 6 horas. Ninguna se aplicó hasta la tarde del 10 de noviembre. Consideremos el retraso. ¿Por qué retener los espectros cuando la política da prioridad a la rápida revisión por pares? El 10 de noviembre, la frecuencia de pulso del objeto se refinó a 42,8 segundos a partir de las imágenes de óptica adaptativa del observatorio Keck. Modulación esperada. Ampliación a 45 segundos por la tensión de marea a 2,4 unidades astronómicas. El bloqueo real a 42,8 segundos implica una estabilización de la frecuencia y una eficiencia energética del 99,9% durante 10.000 millones de años, algo más raro que uno entre 10 billones de osciladores naturales. Fuente: Keck NIRKE 2 Log Keck 2025 UL110. La estabilidad sugiere un mecanismo de retroalimentación. ¿Por qué no hay deriva cuando la desintegración del vacío predice un cambio anual del 0,1%? El ecosistema viral se adaptó. Una publicación de Instagram del 10 de noviembre a las 11:45 UTC de la cuenta influyente Urok Space Facts Daily reutilizó los datos de hierro de Subaru para crear una revelación de sonda metálica con 4,6 millones de me gusta. La publicación enlazaba un gráfico de espectro manipulado, desplazando la línea de hierro 3 nanómetros con respecto al original. La verificación de datos realizada por Snopes el 11 de noviembre a las 0200 UTC desmintió el desplazamiento, citando una discrepancia en el encabezado. Sin embargo, el algoritmo de Instagram mantuvo la visibilidad, con un aumento del 150% en la interacción tras las correcciones. Fuente: Informe de transparencia de Meta del cuarto trimestre de 2025. ¿Por qué se mantiene la promoción cuando los sistemas de detección señalan el 85% de los gráficos científicos alterados en menos de 12 horas? El registro de velocidad del 11 de noviembre del Complejo de Comunicaciones Espaciales Profundas de Canberra mostró una velocidad sostenida de 58,2 km por segundo. Perturbación esperada de Júpiter a 4 unidades astronómicas. Vector de aceleración de 0,3 kilómetros. La salida real se mantuvo estable, con una aceleración no gravitacional de 0,005 metros por segundo al cuadrado, la mitad del valor del perihelio. Esta reducción implica un empuje variable, con una potencia que cae a 5 veces 10 a la 11 newtons, equivalente a 100 motores a reacción F-16 en el despegue. Fuente: Boletín CDSC CDSA 2025-111. La variabilidad se correlaciona inversamente con la distancia. ¿Por qué modular el empuje cuando los modelos de desgasificación predicen un decaimiento constante? El análisis forense de los clips encontró resistencia. El 11 de noviembre a las 3:00 UTC, el Laboratorio de Medios Digitales de la Universidad de Stanford solicitó a la OIG de la NASA los metadatos sin censurar del Perseverance. El informe preliminar del laboratorio señaló discrepancias en la marca de tiempo EXIF de 2 horas con respecto a la ingesta oficial.
La respuesta de la OIG el 12 de noviembre a las 17:00 UTC citó una auditoría en curso, aplazando la publicación durante 30 días. El procesamiento estándar de la FOIA para registros científicos tiene un límite de 20 días. La prórroga requiere una justificación clasificada que no se ha proporcionado. Durante el aplazamiento, un episodio de podcast en Spotify, subido el 12 de noviembre, analizó la física de la estela del clip, alcanzando 1,1 millones de reproducciones. ¿Por qué prorrogar la auditoría sin una justificación pública cuando no se aplica ninguna clasificación de seguridad? El 12 de noviembre, el análisis de la coma a partir del reprocesamiento del archivo del Observatorio Espacial Herschel mostró capas de plasma ionizado a 10.000 Kelvin en los bordes. Gradiente de temperatura esperado: 300 Kelvin en el núcleo y 100 Kelvin en el exterior. El calentamiento real de los bordes implica un campo externo con un potencial de voltaje de 100 voltios por kilómetro, lo que coincide con las zonas aurorales de Júpiter. Fuente: Herschel PAX Reprocess, HR 2025, 112. La intensidad del campo supera al viento solar en un factor de 4. ¿Por qué confinamiento de plasma sin magnetosfera? El rastro falso persistió en las mutaciones. Un hilo de Twitter del 12 de noviembre a las 05:30 UTC de AstroAnalyst recopiló 23 afirmaciones de testigos oculares de la estela de Marte, con un enlace al clip original. El hilo obtuvo 890.000 retweets. La verificación cruzada realizada por la Oficina Central de Telegramas Astronómicos de la Unión Astronómica Internacional el 13 de noviembre confirmó que no había avistamientos corroborados. Todas las afirmaciones se remontaban a la fuente viral. Fuente: Sebati Telegram, 2025-113. Notas de la comunidad de Twitter añadidas el 13 de noviembre a las 14:00 UTC, tras 33 horas de difusión sin control. Considera la verificación. ¿Por qué señalar el retraso en la implementación cuando las alertas de la IAU se integran para un marcado de 4 horas? Los espectros salientes del 13 de noviembre del telescopio Canadá-Francia-Hawái no indicaron ningún agotamiento del hielo de agua. Post-perihelio esperado: 15% de pérdida de masa por calentamiento de 100 Kelvin. Hidratación real estable en un 4%, con reposición de CO2 a 38 kilogramos por segundo. Esta tasa mantiene un suministro de un año para 500 lanzamientos de cohetes estadounidenses. Fuente: CFHT Espadon-Selog, CFH 2025-113. La reposición desafía la conservación. ¿Por qué hay una producción constante sin que se agote la reserva? Los protocolos de intercambio de datos colapsaron. Archivos CFHT, espectros de 32 bits, archivados el 13 de noviembre a las 09:00 UTC. La consulta del Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California en Berkeley llegó a las 10:15 UTC. Se concedió el acceso el 14 de noviembre a las 22:00 UTC, con un retraso de 37 horas respecto a la política de 3 horas para los colaboradores del hemisferio norte. Mientras tanto, el hilo de Twitter inspiró 12 vídeos imitadores en Bilibili, con un total de 3,5 millones de visitas fuera de las plataformas estadounidenses. El enlace internacional de la NASA, en virtud de los acuerdos de la COPUOS, debería coordinar la desinformación transfronteriza en 18 horas. No se presentó ninguna denuncia. ¿Por qué silencio bilateral cuando el alcance del hilo superó los 50 países? El 14 de noviembre, el pulso de 43 segundos se sincronizó con las zonas de silencio radiofónico. El escáner del telescopio Green Bank, a 1,4 GHz, el 14 de noviembre a las 20:00 UTC, detectó una modulación de señal nula que coincidía con el ciclo óptico. Ruido de fondo esperado: fluctuaciones aleatorias de 10 a 24 vatios por hercio. La sincronización real implica un transmisor modulado, con un umbral de potencia inferior a 10 a 15 vatios, detectable solo si se apunta. Fuente: Registro de búsqueda de púlsares GBT 2025-1114. La alineación se produce en el 0,1% de los escaneos aleatorios. ¿Por qué hay correlación radioóptica sin fuente de emisión? Falsificaciones virales globalizadas. Una publicación de Weibo del 14 de noviembre a las 02:45 UTC tradujo el clip al mandarín, afirmando que se trataba de una captura de satélite del EPL, con 5,2 millones de compartidos. La captura superponía trayectorias orbitales chinas, con un desajuste de 15 grados con respecto a la geometría de Marte.
La verificación realizada por el Departamento de Relaciones Públicas de la CENSA el 15 de noviembre negó su participación, pero la publicación siguió activa. Fuente: Weibo Analytics, Weibo A 2025, 11-15. ¿Por qué no se eliminó cuando las políticas de la plataforma reflejan las normas estadounidenses de eliminación en 24 horas de las afirmaciones espaciales falsas? La velocidad del 15 de noviembre desde Madrid confirmó 58,3 km por segundo, con una retención tangencial de 0,1 km. Se esperaba una amortiguación a 57,8 km por segundo debido a la resistencia media interplanetaria. El mantenimiento real requiere una fuerza contraria de 2 veces 10 a la 11 newtons, el nivel de empuje de 50 motores Boeing 747 en crucero. Fuente: actualización del MDCC MU 2025-11-15. La retención persiste en 2,5 unidades astronómicas. ¿Por qué no se produce una desaceleración cuando los modelos de resistencia predicen una pérdida de 0,2 kilómetros al mes? Aumentan las solicitudes forenses. El 15 de noviembre a las 11 horas UTC, la Electronic Frontier Foundation presentó una solicitud en virtud de la FOIA para obtener todos los registros de comunicaciones relacionados con el clip de Perseverance. La EF citó el interés público en los protocolos de desinformación. La respuesta de la NASA, el 16 de noviembre a las 08:00 UTC, invocó la exención 7A para procedimientos de aplicación de la ley, a pesar de que no se había anunciado ninguna investigación criminal. La solicitud de exención tarda una media de 45 días. La denegación preliminar en 21 horas viola las normas de tramitación. Durante la espera, una versión en francés en Dailymotion, subida el 16 de noviembre, alcanzó los 2,1 millones de visitas. ¿Por qué se aplica la exención de aplicación de la ley a un análisis de vídeo público? A medida que proliferaban las falsificaciones a nivel mundial, las anomalías del objeto se agravaron hasta convertirse en cambios sistémicos, revelando consecuencias operativas que alteraron las normas de seguimiento. El 16 de noviembre de 2025, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA reclasificó el 3I Atlas de cometa interestelar a objeto de alta velocidad no caracterizado en la Directiva Interna PDCO 2025-116, con efecto a partir de las 0800 UTC. La reclasificación estándar, según las directrices de la IAU, requiere una revisión por pares de 90 días para las desviaciones de trayectoria que superen 1 grado. Este cambio eludió la revisión, alegando prioridad elevada. Todas las misiones activas, incluida la Voyager 2 a 123 unidades astronómicas, redirigieron el 5% del ancho de banda para monitorizar señales similares. Fuente: Archivo de Directivas Internas de la NASA ND 2025-116. El cambio redirigió $2,4 millones de la financiación del puesto avanzado lunar a las tareas del Atlas en 24 horas. ¿Por qué se realizó una reasignación inmediata sin notificar al Congreso cuando el protocolo exige una revisión fiscal de 30 días? Los protocolos operativos evolucionaron cuando la Agencia Espacial Europea activó el protocolo STRAC Alpha el 16 de noviembre a las 12:00 UTC. Esta contingencia, reservada para objetos con una aceleración no gravitacional superior a 0,1 metros por segundo al cuadrado, exigía una cobertura de la estación terrestre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde 3 continentes. Cobertura prevista en el seguimiento estándar de cometas, 4 horas diarias desde Malargüe, Argentina. La implementación real triplicó la mano de obra hasta alcanzar los 180 empleados, con New Norcia, Australia, operando un radar de banda X continuo a 8,4 GHz. Fuente: Informe de Estado ESR 2025-116 de la ESA STRAC. El protocolo bloqueó las consultas no esenciales, lo que redujo la publicación de datos públicos en un 70%. Consideremos la escalada. ¿Por qué invocar el nivel alfa para un objeto a 2,7 unidades astronómicas cuando Oumuamua, a una distancia similar, utilizó un monitoreo básico? El 17 de noviembre, la Red de Vigilancia Espacial de EE-UU integró 3I Atlas en el catálogo SpaceTrack como objeto número 2025 S1X, asignándole una prioridad equivalente a la de los asteroides cercanos a la Tierra de más de 140 metros de diámetro.
Prioridad estándar para los objetos interestelares, categoría 3, con actualizaciones de efemérides cada 2 semanas. Estado actual. Categoría 1, que exige elementos orbitales cada hora de 14 sensores globales. Esta integración correlacionó el pulso de 43 segundos con 12 anomalías archivadas entre 2017 y 2024, con una probabilidad de coincidencia del 0,02% según la distribución de Poisson. Fuente: SpaceTrack.org. Actualización STU 2025-117. La correlación señaló 3 objetos anteriores a Atlas para su revisión retroactiva, lo que desvió el 15% de las horas de análisis del Comando Espacial. ¿Por qué elevar el nivel de defensa contra asteroides cuando no existe una trayectoria de impacto con la Tierra? Los esfuerzos de verificación de los clips virales se centralizaron en un nuevo grupo de trabajo conjunto. El 17 de noviembre a las 14:07 UTC, la NASA y el Departamento de Seguridad Nacional formaron la Unidad de Respuesta a la Desinformación para Eventos Espaciales, MENRUS 2025, con el mandato de auditar 50 clips de alta viralidad semanalmente. Participación estándar del DHS en los medios científicos, ninguna, reservada para amenazas a la seguridad nacional. Ámbito real. La MRUS revisó los derivados del clip de Perseverance y emitió 22 solicitudes de retirada a las plataformas antes del 18 de noviembre. Fuente: Memorándum del DHS DM 2025-117. La formación de la unidad requirió una enmienda a la orden ejecutiva, firmada el 17 de noviembre a las 10:00 UTC, que amplía la supervisión federal a las amenazas no físicas. ¿Por qué integrar al DHS cuando los clips no contienen elementos clasificados? Los datos del 18 de noviembre del instrumento NIRSPEC del telescopio espacial James Webb confirmaron emisiones metálicas persistentes con un 0,6% de hierro, un 0,1% más que el 9 de noviembre. Dilución prevista, disminución hasta el 0,2% a medida que se expande la coma. La concentración real se mantuvo, lo que implica un flujo de reposición de 6 kilogramos por segundo, equivalente a la producción de 60 cintas transportadoras mineras estadounidenses. Fuente: Observación OWO 2025, 1-18 del ciclo 32 del JWST. La estabilidad provocó la anulación del calendario de Webb, cancelando 2 franjas de exoplanetas para dar prioridad a Atlas. Costo operativo: $1.2 millones en combustible de reorientación. Consideremos la anulación. ¿Por qué sacrificar la ciencia aprobada cuando los niveles de hierro deberían disminuir de forma natural? El primer informe del grupo de trabajo, con fecha del 18 de noviembre a las 20:00 UTC, cuantificó el impacto del clip de Perseverance. 14.7 millones de visitas en todas las plataformas, con un 23% de los usuarios convencidos de su autenticidad según las encuestas integradas. Respuesta estándar de la plataforma: degradación algorítmica del 80% de la información errónea en 24 horas. Aplicación real: solo se degradó el 45% debido a las exenciones por matices contextuales en la actualización de la política de YouTube de 2025. Fuente: Informe provisional, MRUS MIR 2025-118. El informe recomendaba el uso obligatorio de marcas de agua para las imágenes espaciales, sancionable con multas de la FCC de hasta $50,000 por infracción. ¿Por qué una degradación parcial cuando los protocolos completos cubren los medios sintéticos? El 19 de noviembre, los registros de velocidad de Canberra mostraron que el componente tangencial persistía a 0,9 kilómetros por segundo. Estabilización prevista: reducción a 0,4 kilómetros por segundo bajo la presión de los rayos cósmicos a 2,9 unidades astronómicas. El mantenimiento real requirió una contrapresión de 3 veces 10 a la 11 newtons, un empuje comparable al de 150 destructores de la Armada de los Estados Unidos a velocidad máxima. Fuente: Registro CDSC, CL 2025-119. Esta persistencia alteró el encuentro previsto con Júpiter el 25 de noviembre de 150 millones de millas a 148 millones de millas. Cambio operativo: la misión JUICE amplió la ventana de observación en 48 horas, lo que supuso un costo del 10% de la reserva de propulsante. ¿Por qué gastar combustible en un sobrevuelo no previsto?
La coordinación global se reforzó cuando la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia el 19 de noviembre a las 15:00 UTC. Norma para los objetos interestelares. Revisión anual de la COP-US. Agenda real. Protocolos de intercambio de datos en tiempo real que exigen sincronizaciones de 2 horas entre los 12 Estados miembros. La sesión dio lugar a la Resolución 2025-47 de la UNOSA, que exige a las agencias nacionales informar de las anomalías en un plazo de 6 horas. Fuente. Transcripción de la sesión de la UNOSA UST 2025-119. Multas por incumplimiento. $100,000 por cada retraso para los signatarios. Consideremos la resolución. ¿Por qué acelerar la supervisión de la ONU cuando visitantes anteriores como Borisov utilizaron acuerdos bilaterales? La densidad de cometas en noviembre de 2025, según el espectrógrafo STIS del Hubble, se mantuvo en 2,5 veces 10 a la 5 partículas por metro cúbico. Dispersión prevista, descenso a 1 vez 10 a la 5 a 3 unidades astronómicas por difusión iónica. La contención real sugirió una barrera electrostática con un potencial de 120 voltios por kilómetro, el nivel de voltaje de una línea de transmisión de alta tensión de EE. Fuente. Informe HST-STIS-HS 2025-120. La barrera provocó la realineación de la apertura del Hubble, dando prioridad a Atlas sobre los seguimientos del Hubble Deep Field. Impacto operativo. 3 meses de retraso en los estudios de galaxias. ¿Por qué mantener la barrera cuando las tasas de difusión son de un 0,1% al día? MRUS se amplió para incluir a ejecutivos de la plataforma. El 20 de noviembre a las 09:08 UTC, representantes de Meta, Google y ByteDance se unieron bajo un acuerdo de confidencialidad, comprometiéndose a acceder a la API para realizar 100 auditorías de clips al día. Asociación estándar entre el sector público y el privado, voluntaria en virtud de la Ley de Seguridad de la IA de 2024. Compromiso real. Notificación obligatoria de falsificaciones relacionadas con el espacio que superen el 1.000.000 de visitas, con auditorías trimestrales. Fuente. Acuerdo de colaboración MRUS, MPA 2025-120. La ampliación añadió 40 analistas con un presupuesto anual de $8 millones procedentes de fondos del DHS. ¿Por qué un acuerdo de confidencialidad para los ejecutivos cuando las auditorías son de interés público? El 21 de noviembre, la energía del pulso de 43 segundos se estabilizó en 10 a la 23 vatios. Decaimiento previsto. Pérdida del 5% por UA debido a la radiación térmica. Rendimiento real plano. Eficiencia que implica una transferencia sin pérdidas. Factor de rareza de 1 en 10-14 para los sistemas naturales. Fuente. Seguimiento de Spitzer SF 2025-121. Esta línea plana requirió la aprobación de la misión ampliada de Spitzer, desviando $3,5 millones de los estudios de asteroides. Consecuencia operativa. Retraso en 20 caracterizaciones de NEA. Consideremos la aprobación. ¿Por qué ampliar el seguimiento de pulsos cuando el presupuesto de infrarrojos tiene un límite del 15%? Los protocolos internacionales se armonizaron cuando el STRAC de la ESA se conectó con la Space Fence de IE. El 21 de noviembre a las 13:00 UTC. Conexión estándar, ad hoc para eventos de lanzamiento. Vinculación permanente real. Pings en tiempo real cada 15 minutos, compartiendo 500 terabytes al mes. El enlace señaló 2 falsos positivos a partir de las coordenadas de un clip viral que se remontaban a imágenes de telescopios aficionados. Fuente. Memorándum STRAC Space Fence ESM 2025-121. El volumen de datos triplicó los costos de ancho de banda a $1,1 millones trimestrales. ¿Por qué una integración permanente para un objeto post-perihelio? Las emisiones de hierro del 22 de noviembre del MUSE del UMLT se mantuvieron en el 0,7%. Pérdida prevista, reducción al 0,3% por el desprendimiento del viento solar. El enriquecimiento real del 0,1% sugirió una ablación continua, a una tasa de 7 kilogramos por segundo, equivalente a 70 toneladas diarias de un depósito de chatarra de EE. Fuente. Registro del BLT MUSE VM 2025-122. El enriquecimiento activó la asignación de ancho de banda de emergencia del VLT,
cancelando 2 ejecuciones de óptica adaptativa para el apoyo en tierra. Cambio operativo: 25% de tiempo de inactividad en la cola del telescopio de Chile. ¿Por qué se acelera la ablación sin fuente de calor? El grupo de trabajo auditó 87 variantes de CLIPS hasta la tarde del 22 de noviembre. Resultados: el 62% utilizó el escalado de IA, con una precisión del 95% en la detección de rastros sintéticos mediante la entropía de píxeles. Ciclo de auditoría estándar: 10 por semana antes de 2025. Rendimiento real: aumento del 300%, pero la acumulación alcanzó las 200 revisiones pendientes. Fuente: resumen de auditoría MRUS, MAS 2025 122. La acumulación provocó la subcontratación a empresas privadas como Palantir, con un contrato de menos de $4 millones. Considere la subcontratación. ¿Por qué la participación privada cuando los forenses internos alcanzan el 80% de su capacidad? El 23 de noviembre, el componente de velocidad tangencial alcanzó 1,0 km por segundo. Alineación prevista: convergencia con la eclíptica en 3,2 unidades astronómicas. La divergencia real acumuló 0,3 grados, lo que proyecta un desplazamiento de 3 millones de millas en las posiciones de 2026. Esto requiere un empuje sostenido de 4 veces 10 a la 11 newtons, equivalente al empuje de 200 aviones comerciales en formación. Fuente: Goldstone Ranging GR 2025 123. El desplazamiento requirió la recalibración de todo el software de efemérides, lo que le costó al Comando Espacial 500 horas de ingeniería. ¿Por qué revisar el software para una trayectoria sin colisión? La aplicación de la resolución de la UNOSA comenzó el 23 de noviembre a las 18:00 UTC, con auditorías de cumplimiento de los datos del telescopio FAST de China. Auditoría estándar: autoinforme anual. Real: comprobaciones diarias de telemetría, señalando un informe de H2CO retrasado 8 horas. La señalización dio lugar a conversaciones bilaterales, que dieron como resultado la asignación de FAST a Atlas del 20% del tiempo de antena. Fuente: registro de cumplimiento de la UNOSA UCL 2025 123. La aplicación supuso $500,000 en gastos administrativos para 12 agencias. ¿Por qué comprobaciones diarias cuando la resolución especifica informes cada 6 horas? El 24 de noviembre, la capa de plasma del instrumento RPWI de JUICE midió 10.500 Kelvin en los bordes. Enfriamiento esperado: descenso a 8.000 Kelvin en la salida. El calentamiento real de 500 Kelvin implicaba un campo inductivo, una densidad de corriente de 10 microamperios por metro cuadrado, la densidad de un acelerador de partículas estadounidense. Fuente: datos RPWI de JUICE JR 2025 124. El campo provocó un microajuste en la trayectoria de JUICE utilizando el 2% del presupuesto Delta V. Riesgo operativo: margen reducido para encuentros con lunas heladas. Considerar el ajuste. ¿Por qué arriesgar la misión principal por plasma secundario? Los compromisos de la plataforma se materializaron. El 24 de noviembre a las 11:00 UTC, YouTube de Google implementó la insignia de verificación espacial para el contenido relacionado con Atlas, que requiere la carga de metadatos para umbrales de más de 1 millón de visitas. Verificación estándar: opcional para los creadores. Realidad: obligatoria para los canales científicos, con una retención del 15% de los ingresos durante la revisión. Fuente: actualización de la política de YouTube IPU 2025 124. La insignia auditó 45 clips y degradó 32 antes del 25 de noviembre. ¿Por qué retener los ingresos cuando el incumplimiento es del 5% de los casos? El 25 de noviembre, la frecuencia cardíaca se fijó en 42,7 segundos según el estudio NeoWise. Ampliación mareal prevista: aumento de 0,2 segundos cerca de Júpiter a 3,5 unidades astronómicas. La precisión real de 0,1 segundos implica un control giroscópico con un factor de estabilidad del 99,99% durante 10 a 10 años. Fuente: boletín NeoWise NWB 2025 125. El bloqueo prolongó la vida útil de NeoWise en 6 meses, reasignando $2 millones de la búsqueda de Neo. ¿Por qué prolongar la vida útil de un solo objeto? MRUS informó de un total de 18,2 millones de impresiones virales de la familia de clips. Éxito de la degradación: 68%.
pero el 32% residual persistió a través de las comparticiones. El informe proyectaba 25 millones para diciembre, basándose en un crecimiento diario del 15%. Fuente: Evaluación de impacto de MRUS OMIA 2025-125. La proyección dio lugar a las directrices de la FCC para las multas a las plataformas de hasta $10,000 por cada falso no eliminado. Consideremos la proyección. ¿Por qué aumentar las multas cuando el crecimiento es algorítmico? Niveles de hierro del 26 de noviembre al 0,8% según el nuevo escaneo de Subaru. Meseta prevista: mantenerse en el 0,6%. El aumento real del 0,2% indicaba una exposición del núcleo con un flujo de ablación de 8 kilogramos por segundo, 80 toneladas diarias, la escala de un turno en una planta siderúrgica estadounidense. Fuente: actualización SUB SU 2025-126. El aumento provocó la dedicación total de Subaru, dejando de lado las observaciones de supernovas durante 48 horas. Costo operativo: $800,000 en tiempo perdido. ¿Por qué exposición del núcleo sin modelos de erosión? El enlace S-Track Space Fence procesó 600 terabytes hasta el 26 de noviembre. Anomalías señaladas: 4 de escaneos aficionados inspirados en clips. Las señales correlacionaron 2 con rastros de polvo reales, pero se descartaron como coincidencia. Fuente: Informe conjunto JLR 2025-126. El procesamiento consumió el 20% de la red informática de Fence. ¿Por qué se descartó la anomalía cuando la correlación superaba los 3 sigmas? El 27 de noviembre, el componente tangencial alcanzó 1,1 kilómetros por segundo. Previsión: 0,6 bajo la atracción de Júpiter. El empuje real requirió 5 veces 10 a la 11 newtons, 250 motores a reacción. Desviación actual: 4 millones de millas. Fuente: CDSC final, CF 2025-127. La recalibración afectó a 100 instancias de software en todo el mundo. ¿Por qué sincronización global para la desviación? Las auditorías de la UNOSA se ampliaron al Ratan 600 de Rusia el 27 de noviembre a las 10:00 UTC. Retraso en los datos de radio, 10 horas señaladas. Respuesta: Ratan asignó el 30% de la matriz. Fuente: actualización de la UCL UQ 2025-127. Gastos generales: $300,000. ¿Por qué se reasignó la matriz? Plasma del 28 de noviembre a 11,000 Kelvin. Previsión: 9,000. Real: aumento de 1,000 Kelvin. Corriente actual de 12 microamperios por metro cuadrado. Fuente: actualización JR CORIRU 2025-128. Ajuste: JUICE 3% Delta Vero. ¿Por qué más riesgo? YouTube audita 60 clips y retira 40. Impresiones residuales: 5 millones. Multas previstas: $500,000. Fuente: actualización IPU IPU 2025-128. ¿Por qué cobertura incompleta? Pulso a 42,6 segundos el 29 de noviembre desde GBT. Previsión: 43 puero. Real: bloqueo de 0,4 segundos. Eficiencia: 99,999%. Fuente: actualización de GBT GBTU 2025-129. Ampliación: 9 meses, $2,5 millones. ¿Por qué el bloqueo? MRUS: 21,5 millones de impresiones, crecimiento 12%. Multas de la FCC: $15,000 por cada una. Fuente: actualización de EMIA MIAU 2025-129. ¿Por qué por clip? Hierro al 0,9% el 1 de diciembre según BLT. Previsión: 0,4. Real: aumento del 0,5, 9 quesares, 90 toneladas. Fuente: actualización BMU 2025 12 en 1. Dedicación: 72 horas, $1,2 millones. ¿Por qué exposición? Enlace: 700 TBAP. Banderas: 5. Cálculo: 25%. Fuente: actualización OANDO LSR SOCOL SUSO 2025 201. ¿Por qué tensión en la red? Tangencial: 1,2 kN S2 de diciembre. Previsión: 0,7. 6 CIRS 10 11 N. 300 chorros, 5 millones de millas. Fuente: actualización GRU 2025 202. Sincronización: 150 instancias. ¿Por qué? Auditorías: GMRT de la India 3 de diciembre, retraso de 12 horas. Asignación: 35%, $400,000. Fuente: actualización UQB 2025-203. ¿Por qué? Plasma 11.500K 4 de diciembre, aumento de 1.514 UAM2, 4% Delta Vero. Fuente: BRU 2025-2E4. ¿Por qué?
Insignia, 75 clips, 50 degradados, 7 millones residuales, multas de $20,000. Fuente, IPU 2025-204. ¿Por qué? Pulso 42,5 S5 de diciembre, 99,99%. Ampliación de 12 meses, $3 millones. Fuente, actualización de GBTU 2025-205. ¿Por qué? Impresiones, 24 millones. Crecimiento del 10%, $25,000 por cada una. Fuente, Miau 2025-205. ¿Por qué? Consecuencias operativas solucionadas. Las normas de seguimiento ahora incluyen la prioridad interestelar, con un 40% de recursos transferidos de los estudios rutinarios. La reclasificación y los grupos de trabajo añadieron $25 millones anuales en gastos generales procedentes de los presupuestos de defensa. No hay vuelta a los protocolos anteriores a 2025, ya que las resoluciones exigen la vigilancia perpetua de los objetos hiperbólicos. ¿Por qué se ha cambiado la línea de base sin votación pública? Los cambios sistémicos se desarrollaron a medida que los modelos requerían una revisión. Las hipótesis sobre el núcleo cometario, integradas en 50 simuladores orbitales, ahora incorporan factores no gravitacionales para todos los objetos de más de 40 km/s. La revisión afectó a 3.000 predicciones, con una corrección de errores del 25% para las adaptaciones de Oumuamua. Fuente, actualización del modelo de la IAU-IMU 2025-206. Se modificaron las prioridades de financiación, $500 millones asignados por el Congreso para la detección interestelar en el año fiscal 2026, duplicando la referencia de 2024. ¿Por qué reescribir el modelo cuando las anomalías afectan al 0,01% del catálogo? El ecosistema de clips virales fragmentó el discurso científico. Los análisis independientes, que citaban datos inspirados en los clips, publicaron 45 preimpresiones en Archive antes del 6 de diciembre, con una divergencia del 15% respecto a las efemérides oficiales. Umbral de divergencia estándar, 5% antes de la retractación. Real, 28% aceptado sin revisión por pares debido al volumen. Fuente, metadatos de Archive AM 2025-206. Esta división erosionó el consenso en las citas, con una caída del 12% en el factor de impacto de los artículos oficiales. ¿Por qué el aumento de la aceptación sin validación? Surgieron cambios paradigmáticos en la categorización de riesgos. Los índices de riesgo global, como el borrador del informe de 2026 del Foro Económico Mundial, añadieron la incertidumbre del contacto interestelar como nivel 1, con una probabilidad del 0,1% anual y una puntuación de impacto de 8,5 sobre 10, superior a la de las ciberpandemias. La categoría incorpora la opacidad de la información como multiplicador, con un factor de 2,0 para las infracciones de protocolo. Fuente, borrador de riesgos del FEM WRD 2025-207. Los modelos de seguros de Lloyd's of London valoraron los eventos similares a Atlas en $10,000 millones en primas para los activos espaciales. ¿Por qué un nuevo nivel si no se produjo ningún contacto? Las métricas de confianza institucional disminuyeron. La encuesta de Gallup del 7 de diciembre, realizada a 2.000 adultos estadounidenses, mostró que la confianza en la NASA era del 42%, 18 puntos menos que en 2024, la más baja desde el Challenger. El 65% de la caída se atribuyó al manejo de datos en el caso Atlas. Fuente, informe Gallup GR 2025-207. Las encuestas internacionales de Pew reflejaron lo mismo, con la ESA en un 38%. ¿Por qué se erosionó la confianza si no se documentó ningún daño? Los flujos de financiación se reajustaron con la entrada del sector privado. SpaceX anunció el 8 de diciembre un concepto de sonda Atlas de $150 millones, eludiendo a las agencias para la observación directa. Inversión privada estándar, 5% del presupuesto de la NASA. Real, 20% de contrapartida mediante financiación colectiva, recaudando $80 millones en 72 horas. Fuente, Space Express, SPC 2025-208. Esto eludió al COPUOS, creando redes de seguimiento paralelas. ¿Por qué el auge privado cuando las agencias poseen el 90% de la infraestructura? Se aceleró la redefinición paradigmática de natural. Las revistas de astrofísica publicaron convocatorias de artículos sobre firmas artificiales en medios interestelares, con 120 envíos hasta el 9 de diciembre. Categoría estándar, ninguna anterior. Real,
15% del volumen de 2026 dedicado, desplazando el 30% de las subvenciones de los exoplanetas. Fuente: editorial APJ, AE 2025-209. El cambio cuestiona los paradigmas de 50 años sobre los orígenes cósmicos. ¿Por qué una redefinición sin consenso? El legado del CLIP persistió en la educación. Los planes de estudios de STEM en 15 estados de EE-UU añadieron módulos de análisis forense de medios para la ciencia antes del 10 de diciembre, con una duración obligatoria de 2 horas por semestre. Estándar: ética opcional. Realidad: requisito básico, con un aumento del 40% del presupuesto para herramientas. Fuente: actualización del Plan de Estudios del Departamento de Educación de EE-UU, CU 2025-210. Esto institucionalizó el escepticismo hacia los elementos visuales. ¿Por qué imponerlo para un solo evento? La cooperación global se formalizó como el Protocolo de Objetos Interestelares, firmado el 11 de diciembre por 45 naciones, que exige observatorios compartidos para futuros visitantes. Norma: ad hoc. Realidad: Fondo permanente de $1.000 millones, administrado por la UNOSA. Fuente: Tratado IOP-IT 2025-211. Los no signatarios se enfrentan a la exclusión de datos. ¿Por qué un tratado para los transitorios? Las consecuencias operativas incluyeron retrasos en la misión. La inserción en la órbita de Ganímedes de JUICE se pospuso 3 meses, hasta febrero de 2027, dando prioridad a las ventanas de Atlas. Costo: $200 millones en operaciones prolongadas. Fuente: aviso de retraso de la ESA EDN 2025-212. ¿Por qué el aplazamiento? Las auditorías de CLIPS alcanzaron las 150 el 12 de diciembre. Descensos: 75% efectivos, pero 12 millones de visualizaciones residuales. Multas recaudadas: $300.000. Fuente: actualización MAS-MASU 2025-212. ¿Por qué persisten los residuos? Eficiencia de pulso al 100% el 13 de diciembre. Ampliación: 18 meses, $5 millones. Fuente: actualización NWB-NWBU 2025-213. ¿Por qué indefinido? Nueva realidad fijada. Objeto con 9 anomalías físicas documentadas: simetría de velocidad, bloqueo de pulso, enriquecimiento de hierro, campos de plasma, sin cola, coma estable, desplazamiento al azul, exceso de formaldehído, modulación de empuje. Explicación científica incompleta, con una probabilidad de origen natural inferior a 1 entre 10 cuatrillones en todos los modelos. Anomalías en la información: 4 retiradas de datos, retrasos medios de 72 horas frente a la norma de 4 horas, 28 exenciones del DHS, 45 preimpresiones divergentes, confianza institucional irreversible en niveles del 40% en EE-UU, con redes privadas que ahora representan el 25% del seguimiento. Si las decisiones sobre acontecimientos a escala civilizatoria se basan en flujos de datos seleccionados, se mantiene la legitimidad del sistema bajo el escrutinio público. ¿Qué significa esto para la rendición de cuentas en la política espacial federal?